Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una subserie del podcast E-Commerce Edge. Está compuesto por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Me encantaría dar la bienvenida al señor Karsten Krohn de Citation al podcast. Bienvenido, Karsten. Hola, un gusto verte y saludos a la gente en internet aquí. Estamos muy entusiasmados de tener esta conversación hoy. Ahora, antes de entrar en Citation, quién eres, qué haces, cómo lo haces y todo lo demás, cuéntanos cómo llegaste a este maravilloso mundo de PIM, MDM, e-commerce, B2B, B2C, todo el paquete completo. Tu carrera ha estado llena de muchos roles diferentes, roles variados, muchos puestos en ventas, muchos en producto a menudo. Roles globales, jefe global de ventas, ventas nacionales, pero empezaste hace ya bastante tiempo, en 2010 como consultor financiero, así que, amigo, has tenido una carrera sumamente variada. Sí, nací y crecí en Alemania, pero vamos a adelantar un poco. Me mudé a Estados Unidos por diferentes razones. Empecé mi carrera del lado del cliente, por así decirlo. Así que vengo de la industria. Trabajé en juguetes, artículos deportivos y cuidado personal realmente como consumidor o cliente que vive los desafíos de los datos de producto deficientes y cómo distribuyes los datos de producto a los socios comerciales, tus propios sitios web y cómo enriqueces los datos de producto para lograr mejor conversión. ¿Y cómo te comunicas con tu público objetivo? Estaba en ventas, enfocado principalmente en comercio electrónico. Con eso normalmente se refiere a que en el mundo de artículos deportivos y Target era más del lado minorista. Así que Amazon, Walmart, Target y así sucesivamente. Pero luego en algún momento también en una empresa donde trabajé en el sector del cuidado personal, donde lideré un equipo digital global, realmente enfrentando todos los desafíos que teníamos como fabricante para interactuar con nuestros consumidores en el estante digital. Y allí yo era responsable de implementar PIMS, implementar sistemas de comercio electrónico, implementar DAOs, implementar procesos que nos ayudaran, pasando de un negocio de manufactura muy tradicional, realmente enfocado en B2B, donde solo vendíamos a Walmart, a dar ese salto y preguntarnos, ¿cómo hacemos ahora para vender directamente a nuestros consumidores? ¿Cómo generamos contenido que hable a nuestros consumidores, que responda a sus preguntas? Ahora, una de las primeras cosas que hice allí fue esto. Empecé en la empresa y no estaba a cargo de los precios. Y todos pensaban, oye, solo ganamos por el precio en nuestros canales minoristas. Así que yo no estaba a cargo de eso. Así que lo único que podía hacer era crear contenido, crear este mensaje, trabajar en SEO, analizar las preguntas de los consumidores y luego implementar estas cosas y mejorarlas. Y vimos que nuestros ingresos se dispararon. Las ventas aumentaron porque en realidad los consumidores compraban en función de la información que recibían y de la confianza que sentían al hacer negocios contigo como empresa. Y eso realmente me abrió los ojos sobre el poder de los datos y el poder del contenido y sobre cuántas empresas tienen dificultades y están tan desactualizadas en ese aspecto. Y fue entonces cuando conocí a mi actual jefe. Él de hecho trabajaba con nosotros o era un consultor para mí en la empresa y me dijo, oye, Karsten, estoy intentando algo grande aquí. Creo que esto es algo genial, el mundo de Internet. Así que me uní a él unos 6 años y luego construimos una verdadera práctica en torno a eso. Contenido MDM, ahora Gen AI, Agentic AI. Estamos apostando por las siguientes fases de lo que eso podría ser. Wow, increíble. Y ¿sabes lo que me encanta? Y con total transparencia, nunca usé citas antes, nunca trabajé con citas antes, así que tengo que guiarme por lo que se dice, pero ¿qué? Parece que ustedes reúnen múltiples prácticas y capacidades bajo un mismo techo y no son solo una consultora. No son solo un socio de búsqueda y selección, no solo implementan PIM, MDM o son socios de búsqueda en el sitio, sino que también cuentan con su propio conjunto único de software que complementa sus servicios. Ahora no están intentando ser una solución PIM o MDM, pero lo que buscan hacer, al menos hasta donde puedo ver, es dar superpoderes a las soluciones PIM, MDM y de búsqueda en el sitio, ¿verdad? Así que lo que parece aquí es que la mayoría de su software parece ser principalmente previo al PIM, ¿cierto? En su mayoría, no completamente, porque obviamente Deal Pitch es posterior al PIM, ya que toma información del PIM y crea presentaciones comerciales, o vender hojas directamente desde el PIM y gestionar el envío de datos de proveedores al sistema.
PIM, si el sistema PIM aún no cuenta con esa capacidad de forma nativa, pero sí cuentan con socios tecnológicos clave en PIM, MDM, IA, búsqueda, DAM y comercio electrónico. Algolia, muy conocida, Basecom, Profitero. Y luego en el espacio de PIM, MDM, Kenios, también Estevo y Sindigo, como consultor de comercio B2B de pila completa, asesorando en ERPs aquí, MSDP, PIM, MDM Commerce, integración de sistemas, sistemas IPaaS, sistemas de punto de venta. He estado involucrado en PIM DM durante muchos años. Lo implementé. También he implementado PIM-DM como marca anteriormente. Así que sé lo importantes que son las soluciones PIM-DM para el mundo del comercio. Punto. Lo he experimentado de primera mano, como tú, pero ahora también estoy en el ámbito de la consultoría. Pero lo que me encantaría saber es qué pensaste cuando tu jefe vino por primera vez y te dijo, mira, no solo vamos a tener implementación, no solo vamos a tener prácticas de consultoría en torno a estas tecnologías, no solo vamos a tener prácticas de implementación en torno a estas tecnologías, sino que también vamos a implementarlas de manera efectiva. Desarrollar nuestro propio software para mejorar y ampliar el software con el que ya trabajamos, haciéndolo aún más potente y útil para las marcas. Eso, a simple vista, ya se siente bastante desafiante. Cuando veo eso, sabiendo lo complejo que es cada una de esas cosas por separado, si intentas reunir todo eso bajo un mismo techo, sé lo difícil que es. Así que sentiste como, Dios mío, ¿esto es realmente ambicioso? ¿Sí? Y creo que incluso ahora, si le sumas la IA energética, ¿verdad? Hay un momento en tu vida en el que te sientes increíblemente cómodo, sabes exactamente qué es lo que estás vendiendo, pero luego el mundo del comercio electrónico evolucionó tan rápido que siempre era como, rayos, tengo que ponerme al día. Hay tanto que necesito aprender, necesito ser un consultor en esto. Y sí, cuando miramos todas estas cosas en nuestro plan de lo que queremos ser, pero el plan realmente estaba impulsado por ¿cómo podemos nosotros, siendo una empresa relativamente pequeña, ahora somos 70 personas, lograr un impacto mucho mayor que el tamaño de nuestro equipo? Y eso solo se puede lograr con una tecnología de sistemas propia. Y obviamente con la estrategia, la idea y la visión para poner esto en marcha. Así que en lo que nos estamos enfocando y seguimos siendo fieles a esa parte es en lo que consideramos el aspecto de la comercialización digital. Entonces, realmente, ¿cómo viajan los datos de producto a través de la empresa? ¿Quién en su organización es responsable de gestionar, enriquecer, controlar y gobernar? ¿Qué? Partes de los datos. ¿A qué sistema viajan esos datos y cómo entregamos ahora esta información a dónde debe llegar? Y para eso, entonces, nos asociamos estratégicamente con plataformas. Mencionaste PIM, nuestros socios de PIM como Decunio, Shopify Sinego, Staples, por ejemplo. Mencionaste nuestra búsqueda, ¿verdad? Así que tienes la parte de comercialización que es muy relevante para distribuidores y minoristas, pero también tienes la comercialización que es relevante para los fabricantes, ¿cierto? Por ejemplo, ellos venden más en los marketplaces minoristas, así que la sindicación en los marketplaces es mucho más importante para ellos. Pero también tienes a los minoristas y nosotros los ayudamos. Ellos tienen un gran problema. ¿Cómo lo haces? Ahora recibo datos de productos de todos mis proveedores, pero me los envían en diferentes formatos y los llaman de diferentes maneras, con distintas taxonomías. ¿Y cómo normalizo eso para poder mostrarlo a mis clientes en mi sitio web? De una manera realmente agradable para que puedan navegar y encontrar fácilmente nuestro catálogo. Parece simple, pero es un gran problema. Ahí es donde nosotros intervenimos. Creamos un portal para proveedores. Nos dimos cuenta de que existe una brecha, ya que las soluciones listas para usar no lo hacen muy bien. Así que creamos un producto para esto y ha sido muy exitoso y ayuda a muchos minoristas hoy en día. Stables es uno de ellos, por ejemplo. Pero también en el lado del enriquecimiento de contenido, creamos IA generativa. ¿Cómo podemos enriquecer el contenido de productos con IA a gran escala? Y no solo como un truco llamativo, ¿verdad? No queremos que sea simplemente presionar un botón y aquí tienes tu contenido, sino cómo podemos crear esto como una solución empresarial escalable. Y a lo que me refiero con eso es, piensa en una empresa de chocolates que quiere exhibir sus productos en la tienda para el día de San Valentín, para Navidad, para Pascua, ¿verdad? Tienen exhibidores y cabeceras de góndola en la tienda. ¿Por qué no hacer lo mismo en la estantería digital? ¿Por qué no crear contenido que hable del día de San Valentín cargado de palabras clave, lleno de toda la información que la gente busca? Pero algo muy importante, todavía debe ser coherente con el cumplimiento normativo. No podemos afirmar que menos azúcar equivale a saludable.
Aún así, tienes que mantener un control muy estricto para asegurarte de que cumpla con las directrices de la marca y cosas por el estilo. Así que creamos una solución muy rigurosa, una solución GenA que ofrece esto a gran escala, cumpliendo tanto con la marca GT como con todos los aspectos regulatorios, pero que permite realmente comercializar de la misma manera que lo harían en la tienda. Y eso ha sido realmente exitoso. Está integrado con el PIM, integrado en el proceso del merchandiser, y realmente nos enfocamos en, lo has dicho perfectamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar las capacidades que tienen hoy en día y realmente potenciar PIM, MDM, sindicación, onboarding, todos esos procesos con nuestra propia tecnología para convertir esto en una verdadera potencia? Y los clientes aprovechan el valor que obtienen de los sistemas. Es un pilar fundamental del ecosistema y cuentan con un motor que funciona bien y que respalda sus procesos de comercialización digital. Y esa es realmente la razón por la que creamos estas herramientas y han sido muy exitosas para nuestros clientes. Y la realidad es que PIM y MDM definitivamente sienten que están empezando a tener su momento de protagonismo. Y esto está empezando a pasar incluso con las marcas minoristas tradicionales, que tal vez solo han vendido a través de su negocio puramente online. Quizás solo hayan vendido a través de Shopify o tal vez solo hayan vendido a través de Amazon. Quizás sean un negocio puramente de Amazon o empresas omnicanal, donde no necesariamente han tenido la necesidad de poder segmentar y analizar los datos por canal, por contexto, por idioma, por localización, por personalización. No necesariamente han necesitado hacer todo eso. Cosas antes, pero ahora necesitan esa capacidad y ese poder. Y muchas marcas quieren ser y tienen la ambición de ser agnósticas al canal, pero sin algún tipo de sistema que convierta tus datos de producto en un activo agnóstico al canal, es imposible lograrlo. Y claro, tienes que pensar en la fijación de precios. Por supuesto, tienes que pensar en cómo adquieres clientes, por supuesto. Tienes que pensar en cómo atiendes, mantienes y retienes a los clientes. Todo comienza con el producto que estás vendiendo. Y al final del día, si no puedes contextualizar el producto que estás vendiendo para el canal en el que lo vendes, se vuelve casi imposible volverse agnóstico al canal de esa manera, ¿verdad? Sí, y creo que mencionaste un punto y suena increíblemente cliché, pero en un entorno de comercio electrónico, tus datos de producto son tu producto. Lo que nos resulta natural es entrar a una tienda, tomar algo, tocarlo, sentirlo, ver exactamente qué tamaño tiene y qué puede hacer. En un entorno digital, tienes que asegurarte de que esas experiencias cobren vida a través de los datos del producto. Y esa es realmente la clave aquí, permitir que las empresas grandes, pequeñas, de cualquier tamaño puedan hacer esto a escala, pero también enfocándose realmente en su base de clientes. A veces vendes en un entorno B2B, donde lo haces basándote en especificaciones técnicas, pero otras veces vendes directamente al consumidor final, D2C. Eso se parece más a un caso de uso específico, como imaginar ese producto en su hogar, por ejemplo. Y esas experiencias requieren una gran cantidad de diferentes puntos de datos del producto. Y para eso realmente necesitas un sistema que gestione todo eso de manera centralizada, ¿verdad? No puedes hacer esto en hojas de cálculo. Y luego esperar que todo sea coherente en 50 sitios minoristas y en tu propio sitio web. Y luego, si necesitas hacer una sola actualización, tendrías que hacerlo 50 veces. E incluso si eres solo una empresa pequeña, ¿verdad? Igual quieres tener una forma eficiente de compartir los datos de tus productos. Y un PIM es solo el punto de partida. Y realmente eso te permite aprovechar todas las novedades en torno a la inteligencia artificial, todas las cosas más nuevas y avanzadas. Y de verdad, si hay personas que aún no usan un PIM, ese es realmente el corazón de una operación de comercio electrónico. Y si tienes un catálogo con miles de SKUs, realmente deberías considerar implementar un PIM, porque creo que ya pasó el tiempo en el que se podía prescindir de uno. Hoy en día, realmente tienes que invertir en una infraestructura digital para ser competitivo en ese entorno. Sí, creo que para la mayoría de los sectores, la mayoría de las marcas, el PIM, ahora el PIM MDM en menor medida, búsqueda empresarial, merchandising, personalización, ahora todo esto es lo mínimo indispensable, ¿verdad? Si quieres hacer comercio electrónico, si quieres ser omnicanal, si quieres vender en línea, si quieres automatizar, si quieres llevar cualquier tipo de experiencia headless a lo que antes eran canales de venta tradicionales como el correo electrónico, WhatsApp, Slack, Teams, si quieres extender los datos de producto a estas experiencias únicas o a kioscos o a sistemas de punto de venta o lo que sea y quieres poder contextualizar esos datos para esas experiencias.
y quieres poder segmentar y manipular esos datos sin modificar los datos base en los que se fundamentan, tienes que hacerlo. Y luego, en segundo lugar, respecto a tu punto, creo que cuando observamos casi todas las soluciones de IA que existen hoy en día, cada solución de búsqueda, de comercio, de personalización, y hay muchas que son muy buenas, es absolutamente cierto que si la entrada es basura, la salida también lo será. Y la realidad es que los buenos datos de producto deben estar estructurados de tal manera que estos sistemas puedan procesarlos de forma significativa, que podamos tener taxonomías relevantes, que podamos contar con datos significativos, tanto estructurados como no estructurados, en torno a estos productos. Y en muchos casos hay datos que son únicos según el canal. Por ejemplo, alguien como Amazon con sus propios mapeos, alguien como Target con los suyos o alguien como Walmart Plus con los suyos. Cada uno de estos canales de venta únicos tiene requisitos de datos y mapeos de datos asociados que son casi imposibles de lograr. Seguro, podrías usar algo como Channel Advisor, algún tipo de herramienta de listado omnicanal que funcione como una plataforma intermediaria para los mapeos y cosas por el estilo, pero aún así es necesario que los datos en bruto estén ahí y disponibles para poder mapearlos a esos canales. Incluso si se trata de algo tan simple como una comparación de productos o un sitio web de comparación de compras, tienes que tener los datos. Y parece que muchas marcas finalmente están empezando a darse cuenta de eso. Intentar gestionar todo esto en Excel o Google Sheets o tal vez en menor medida algo como Notion o algo como Airtable o algo por el estilo. Realmente necesitas una solución diseñada específicamente para esto, porque las soluciones genéricas realmente no van a resolverlo o al menos no te permitirán escalar sin tener que sumar muchísima gente al proceso. Sí, sí. Y para esto, desafortunadamente, esta es una respuesta impopular y nerd, pero la clave para todo esto es el requisito fundamental de tener un modelo de datos sólido. Como mencionaste, ¿verdad? Cómo se ve tu atribución, tu taxonomía, realmente definir y establecer algunas reglas y validaciones en torno a la capa base de tus datos, que es el modelo de datos. Y entonces puedes permitir aplicar cualquier automatización y transformación, ¿verdad? Para que cumpla con los requisitos de estos canales. Puedes transformar los datos basándote en esa lógica. Pero si te falta ese modelo de datos realmente cohesivo, toda la automatización siempre será un proceso doloroso, porque funciona para el 80% y luego falla para el 20% restante. Y entonces tienes que entrar y programar algo personalizado y terminas con un gran lío en tus manos. Así que en realidad la pieza fundamental es el modelado de datos. Esto es lo que tenemos, nuestra experiencia, y esto es, lo vemos desde el núcleo, pero realmente esto es lo que te permite hacer la automatización, que te permite hacer la distribución y la transformación. Y abordamos cada proyecto exactamente de esta manera. Cada proyecto que realizamos siempre tiene un gran enfoque en la optimización del modelo de datos. Porque realmente, como se dice, basura que entra, basura que sale en los resultados. Y puedes ver esto, incluso si escribes algo, creo que el ejemplo más sencillo es ChatGPT. Si solo escribes información incompleta ahí, ChatGPT no hará lo que estás buscando. Y lo mismo ocurre con todas las demás cosas que quieras hacer, ya sea una integración, algún tipo de optimización de flujo de trabajo o si es distribución en canales, lo que sea. La búsqueda en el sitio es otro gran ejemplo, ¿verdad? Es un concepto interesante, pero aquí hago una pequeña desviación. Si buscas una mesa de café de cerezo, le estás dando a la herramienta de búsqueda la palabra cerezo, que podría ser un sabor, una fruta o un tipo de qué, ¿verdad? O el color rojo, mesa de café, podría ser mesa. Para juntar todo esto, necesitas poder darle al motor de búsqueda una información coherente para que el resultado de la búsqueda no te muestre una bebida de cereza o un café y una mesa. Quieres tener ese tipo muy específico de mesa de café para poder impulsar la conversión. Y eso es en realidad lo que realmente impulsa la conversión. Si tus primeros 5 resultados no son lo que el cliente busca, se irán a otra página. Exacto. Y si los datos que tienes no respaldan que el motor de búsqueda de tu sitio sea efectivo, entonces puedes intentar optimizarlo todo lo que quieras. Necesitas enfocarte en esas cosas, en las piezas fundamentales. Pero una vez que resuelves esto, entonces puedes empezar a optimizar la búsqueda en tu sitio. Puedes optimizar todos los demás procesos a su alrededor y así realmente impulsar la conversión con el consumidor. Así que tienes toda la razón, Burchard, cuando dices basura entra, basura sale, pero muchas veces es algo multifacético, no es tan simple.
pero realmente es una clave para generar experiencias significativas, sin duda. Y otra área en la que creo que los minoristas, pero especialmente las empresas B2B, a menudo no piensan en el valor de invertir en datos de productos, porque yo asesoro a mis clientes y les enseño, o al menos intento, cambiar su mentalidad de pensar que los datos de productos son un centro de costos para el negocio, a verlos como, no, esto es un centro de activos, esto es un activo de tu negocio. Pero, ¿qué hacemos con cualquier activo? Si somos una empresa que se dedica a la instalación de drenajes y movimiento de tierras, vamos a mantener nuestras excavadoras Caterpillar e invertir dinero. Vamos a invertir miles de dólares al mes en mantenimiento, cambios de aceite, cambios fluidos hidráulicos y sistemas de telemetría que nos avisan automáticamente cuando necesitamos hacer mantenimiento. Es lo mismo. Los datos digitales, todo el mundo dice que los datos son el nuevo petróleo. Solo son el nuevo petróleo. Solo es un activo mientras se mantenga. Se extrae, se saca de la tierra, se convierte en algo útil como combustible. Todas estas cosas no solo deben aprovecharse de manera inteligente, sino también mantenerse, mejorarse y ampliarse de forma estratégica como parte de una acción estratégica dentro de la empresa, donde los datos realmente se reconocen en los libros contables como un activo. Y por lo tanto, todas estas inversiones son inversiones en un activo que ayuda a construir una barrera protectora alrededor de nuestro negocio y de nuestros procesos, que se vuelve muy difícil para los nuevos participantes en el mercado entrar y desplazarnos debido al compromiso a largo plazo. Hemos hecho los datos del producto. Lo curioso es que ahora trabajo casi exclusivamente en el sector B2B. Un poco de D2C cuando quieren hacer B2B o viceversa, pero ahora casi exclusivamente en B2B. Y casi todos los grandes fabricantes o distribuidores allá afuera señalan a un Grainger, señalan a un McMaster Carr, señalan a un Fastenal. Cuando hablan de los grandes de la industria, los ponen en un pedestal y dicen, estos tipos son los mejores en el negocio. Y preguntan, ¿qué tecnología usan? ¿Qué plataforma de comercio electrónico utilizan? ¿Cuáles son las listas principales? ¿Qué ERP usan en el back-end? ¿Cómo se integran con sus proveedores y ese tipo de cosas? La gran mayoría de la diferenciación que tienen estos grandes actores es que han invertido decenas de millones de dólares en datos de productos propietarios que en muchos casos ni siquiera pueden obtener de sus propios proveedores. Así que hacen la inversión en agregar enriquecimiento que nadie más tiene y eso se convierte en un activo estratégico para ellos. Totalmente cierto. No podría haberlo dicho mejor. Y creo que aquí es donde se ve que, especialmente en el espacio B2B, que es muy tradicional, y normalmente están un par de años detrás de los inventores como esos o de los pioneros como Amazon y DSC, pero el punto es que es lo mismo. Tienes una audiencia objetivo que compra en tu sitio basada en necesidades muy específicas. En Grainger, especialmente en el espacio B2B, no es un usuario común, el que compran en el sitio. Son personas que están en mantenimiento de un complejo de oficinas o que compran materiales de construcción. Hay un profesional comprando para una necesidad muy específica. Quieren encontrarlo al precio correcto, pero también quieren consumir. Sí, este es el producto correcto. Necesitan validar que están comprando el producto adecuado. Así que aún necesitan una experiencia de usuario muy específica. Y si puedes satisfacer todas esas necesidades que tienen estos clientes de manera increíble, teniendo esos datos listos, ellos convertirán y serás un líder en esa industria. Y creo que eso es algo que los diferenciará. Pero ahora piensa en si puedes aprovechar la IA sobre eso para ofrecer una experiencia dirigida, ya sea en chat o en la búsqueda de productos, ¿verdad? Ahora, hay otra capa que está llegando y para la que debemos estar preparados. Pero, por un lado, la optimización para motores de búsqueda ya no es la búsqueda principal. Ahora también está ChatGPT, como cuando la gente le hace preguntas a ChatGPT. Geo. Exactamente. Y entonces, ¿cómo impactará eso? ¿Cómo impactará la IA generativa o la IA aplicada en la forma en que los clientes navegan en Grainger, por ejemplo, con millones de SKUs en el catálogo? ¿Cómo aprovechas la IA para ayudar a tus clientes a navegar a través de eso? Así que creo que este es otro punto más, ¿verdad? Donde estos minoristas o grandes distribuidores necesitan ponerse al día y empezar a ver que, ok, necesitamos habilitar una experiencia de producto aún mejor aprovechando la IA, sea lo que sea, ¿verdad? Esto podría ser un objetivo como algo personal. Subes tu lista de materiales de la gente en un widget y esto lo revisa todo junto. Necesitas esto para esto, ¿verdad? Estoy construyendo, estos son mis planos, ¿cierto? Y te dice, estos son los materiales. Sea lo que sea, ¿verdad? Pero creo que lo que
Lo que hace lo digital es eliminar, reducir las barreras para que las personas consigan lo que quieren más rápido, de manera más eficiente, más fácil y más efectiva. Y esto obviamente es un término muy amplio, pero todo esto está impulsado por los datos. Y de nuevo, si no tienes los datos, no vas a llegar ahí. Y especialmente invertir millones de dólares en esos datos para hacer bien esto. Los prepara para el futuro. Pero es una gran inversión. Y como mencionaste, esa es su propiedad intelectual que los diferencia. No es que la tecnología que está detrás de eso, no el bonito y elegante color en la esquina superior izquierda, sino realmente los datos que impulsan todos estos procesos. Y otra área en la que no veo que muchos minoristas estén pensando lo suficiente todavía, y mucho menos los B2B, es en las plataformas de SEO empresariales. Así que me refiero a plataformas como Verbolia, Similar AI y otras similares que hacen automatización de SEO empresarial. Sí, Y básicamente te están creando a ti páginas de categorías optimizadas para SEO a gran escala, basadas en tus datos de producto enriquecidos, en tus datos de producto estructurados y combinando eso con las búsquedas. Consultas en el mundo real para las que ahora podemos crear una PLP personalizada con solo aquellos productos que encajan perfectamente con esas consultas en el mundo. Y podemos hacer de manera efectiva todo el prefiltrado que normalmente tendrían que hacer en una categoría más genérica. Y luego tendrían que aplicar 5 o 6 filtros antes de encontrar las 5 o 10 cosas que encajan perfectamente con su consulta. Estas plataformas de automatización de SEO empresarial requieren datos de producto estructurados y datos de taxonomía extensos y altamente precisos para poder hacer lo que hacen. Y sin eso, si solo tienes datos no estructurados, es decir, si solo tienes una descripción larga para cada artículo en tu catálogo y tienes 1 millón de SKUs, estas plataformas empresariales no pueden hacer lo que hacen. No tienen la materia prima necesaria para poder estructurar, crear y proponer estas páginas ricas en SEO que puedan satisfacer la demanda de búsqueda, porque no saben qué productos cumplen con esa demanda. Y por eso no pueden asignar dinámicamente los productos correctos a las PLPs personalizadas adecuadas, porque no saben qué productos coinciden con esas consultas, ya que no tienen los datos para hacerlo. E incluso algo tan inteligente como Algolia o cualquier otra empresa de búsqueda, personalización para comerciantes, Anasta, lo que sea, todos estos productos indexan el catálogo, obtienen el índice del catálogo, ya sea del sitio o de tu sistema PIM. Y la realidad es que están atados de manos por cualquier limitación en los datos de tus productos. No pueden crear algo de la nada. Ese es el mayor desafío. así es. Sí, absolutamente cierto. Pero creo que tú planteas la visión de lo que la IA puede hacer por nosotros, ¿verdad? Porque es un gran desafío hacer esto manualmente, ¿no? Pero como dices, si hay tendencias en el mercado y quieres comercializar en función de esas tendencias, suena tonto. Pero durante el COVID todos buscaban papel higiénico, ¿verdad? Y luego en cada sitio de minorista al que ibas y hacías clic en agregar artículo al carrito, te preguntaba, oye, ¿quieres agregar papel higiénico a tu carrito? No, no quiero, ¿verdad? Sí. Y esos algoritmos son relativamente tontos. Algoritmos que te dicen, oye, se compra con frecuencia, todos compraron papel higiénico, así que debería recomendarlo a todos. Pero en realidad quieres mirar la cesta de compras. Observas qué están comprando estas personas y luego obtienes información de eso para ver qué tiene realmente sentido para hacer una venta adicional, ¿verdad? Para que puedas aumentar el valor de tu carrito. Y sí, de nuevo, como decías, si no tienes ningún dato de producto que respalde esto y si solo tienes un algoritmo de búsqueda relativamente simple que simplemente dice, oye, estos son nuestros productos más vendidos. Por lo tanto, recomienda, no vas a optimizar el volumen de su tarjeta y realmente puedes usar IA para esto. Algolia, por ejemplo, lo hace muy bien. Puedes crear esta información compleja ahí, pero ahora llévalo un paso más allá. Si quieres que la IA sea realmente efectiva, necesitas darle a la IA algo que observar y a lo que pueda hacer referencia. Y en última instancia, con lo que pueda trabajar. Y creo que eso es algo que no solo depende de la temporada, ¿verdad? Hay diferentes temporadas de compra a lo largo del año, ¿cierto? Está la temporada de regreso a clases para los artículos de oficina. Está el día de San Valentín para todos los clientes de confitería. Se acerca la Navidad. Y si no estás participando en esas tendencias, ¿verdad? Todos lo sabemos. Creo que todos hemos buscado regalos de Navidad para niños de 8 a 10 años, ¿cierto?
y obtienes resultados basura, pero eso es lo que estamos buscando. Y creo que aquí es donde la IA puede interactuar contigo. Bien, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuáles son los intereses de tu hijo? ¿Es un niño o una niña? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué deportes practican? Si tuvieras esa interacción en la que puedes responder a un montón de preguntas y luego la IA analiza y encuentra productos realmente relevantes. Creo que todos convertirían y dirían, sí, este es un gran servicio para mí, porque es difícil encontrar regalos de Navidad. Y de nuevo, creo que aquí es donde podemos aprovechar la IA, pero la IA solo puede representar tu producto. Así que si vendes en Amazon y no tienes un buen contexto allí, entonces ese bot de IA no va a recomendar tu producto. Y creo que va a haber una necesidad de datos mucho mayor para respaldar toda la información que una IA va a consumir. Pero definitivamente pienso que hacia ahí es donde se dirige esto muy pronto. Sí, he hablado muchas veces en este podcast sobre hacia dónde creo que se dirige la UI y la UX desde una perspectiva de comercio electrónico. No creo que estemos muy lejos de tener una experiencia de agente a agente o incluso de humano a agente, ya sea que traigas tu propio agente a la experiencia o que sea un agente proporcionado por el vendedor en un sitio web de comercio electrónico, por ejemplo, donde en lugar de tener que hacer clic por todas partes, ya sea usando la barra de búsqueda o la estructura estándar de categorías, vamos a tener un servicio tipo conserje. Y he usado este ejemplo probablemente unas 50 veces antes en el podcast. Pero si entro hoy a una joyería, por ejemplo, la persona detrás del mostrador no va a poner simplemente 50 cosas sobre el mostrador, ¿verdad? Lo primero que van a hacer es hacerme 20 preguntas. Van a decir, ¿estás comprando para ti o para otra persona? ¿Compras para una ocasión especial o un compromiso? ¿Tienes una piedra favorita? ¿La persona para la que compras tiene una piedra favorita? ¿Estás comprando una piedra de nacimiento? ¿Tienes un metal favorito? ¿Tienes un rango de presupuesto que estás buscando? Te van a hacer todas estas preguntas. Luego van a ir a su mostrador y van a elegir uno, dos, tal vez tres artículos que crean que cumplen con ese criterio. Y luego te los van a mostrar. Y yo siento que eso está siendo guiado por ellos, no por ti. Así que la realidad es que creo que la IA sigue siendo en gran medida pregunta y respuesta. Incluso conversacional. IA, mira, soy suscriptor de Chat Plus, uso muchas herramientas de IA diferentes todos los días. Creo que aún no está del todo lista en cuanto a IA conversacional, pero probablemente estamos a entre 6 y 18 meses de que llegue a ese punto, para que sea tan buena como un agente de ventas físico, en cuanto a que ellos te guíen a ti en vez de que tú los guíes a ellos en un escenario de preguntas y respuestas. Luego, con ventanas de contexto grandes, vamos a llegar a un punto en el que cuando regresemos al sitio va a recordar esas conversaciones previas. Va a recordar esas compras anteriores. Va a decir, por ejemplo, oh, ese par de pantalones que compraste hace 2 meses, ¿cómo te resultaron? ¿Te gustaron? ¿Te quedaron bien? ¿Funcionaron para esa ocasión en la que los usaste? ¿Estás buscando accesorios para combinar con esos? ¿Estás buscando algo totalmente diferente que estás comprando para ti o para otra persona hoy? Va a ser mucho más parecido a la experiencia de compra física con un vendedor realmente excepcional. Pero de nuevo, vuelvo al hecho de que eso solo puede suceder en el presente, de datos de producto increíbles. Y lo que esto va a permitir es un escenario en el que hoy, incluso Algolia o cualquier plataforma de búsqueda empresarial, por buenas que sean, la realidad es la siguiente. Cuando empiezas a poner demasiadas variables en esa cadena de consulta, en la barra de búsqueda, la relevancia de los resultados disminuye mientras más variables agregas. Con la IA es exactamente lo contrario. Cuanto más específico seas, como en el ejemplo que diste de que estoy comprando para un niño de 10 años, estos son sus juguetes favoritos. Estos son sus dibujos animados favoritos que ve. Estas son sus cosas favoritas. Esto es lo que va a hacer con este objeto. Eso serían como 50 variables en una cadena de consulta en una barra de búsqueda. Pero como la IA puede mantener todas esas cosas en la misma ventana de contexto al mismo tiempo, ahora de repente estamos desbloqueando una experiencia mucho más parecida a la humana, ¿no es así? Sí. Creo que en el pasado en Amazon siempre había una diferencia entre en Google solíamos tener consultas sobre problemas y desafíos y términos más vagos. Y en Amazon teníamos búsquedas más específicas de productos. Y puedo ver que ahora va a haber una fusión, ¿verdad? Ahora estamos buscando una búsqueda de producto que en términos simples sea, quiero preparar una cena para 12 personas esta noche y tengo personas que son vegetarianas y personas que son alérgicas a esto, por favor hazme una recomendación y muéstrame los ingredientes que puedo agregar a Uber Eats o DoorDash o lo que sea y que me los envíen a casa, ¿verdad? Como asistentes de compras o piensa en el lado automotriz.
Necesito hacer un cambio de frenos en mi auto. Por favor, dime qué artículos son compatibles con mi vehículo. ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito para poder hacer esto? Y creo que la IA puede hacer esto, pero ya no estamos haciendo búsquedas de productos muy específicas. Creo que vamos a ver muchas interacciones con la IA que estarán basadas en desafíos, llevando directamente a un camino de compra. La conexión directa con una experiencia de compra personalizada y adaptada, basada en lo que sea necesario. Creo que vamos a ver esto mucho, donde la IA va a intervenir. Amazon está haciendo eso un poco con lo que llaman Rufus AI, aunque todavía no lo hace muy bien, pero sí, estoy emocionado. También yo estoy asustado de la misma manera. La IA puede dar mucho miedo. No sé si lo viste, pero nuestro CEO escribió un libro esta misma mañana. Y la verdad está bueno. Es un buen libro de ciencia ficción y todo lo que hizo fue darle unos cuantos prompts de, por favor, haz esto. Y la IA lo conceptualizó y organizó los capítulos y le dio forma y creó los personajes y la narrativa y todo esto lo hizo sola. Y está bien hecho. Y luego arrastramos y soltamos eso en un Google Studio 4, convierte esto en un podcast. Y de repente Bai estaba analizando. Yo dije, oye, 2 personajes hablando sobre este libro. Y simplemente estábamos sentados ahí y en cuestión de minutos. Era alucinante y era bueno y era increíblemente bueno y además era divertido. Pero ahora podemos tomar eso y tendremos, como dijiste, interacciones de humano a gente que son buenas, que ya no son torpes ni incorrectas. Y quiero hablar con una persona real, pero piensa en lo que eso puede hacer por el soporte al cliente. Probablemente podrías hablar con un personal de soporte al cliente experto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin tiempos de espera. Realmente tienes a alguien. Sí, estamos hablando de datos de productos, pero la IA nos impactará en muchos niveles y realmente puede mejorar nuestra experiencia como consumidores, como clientes, donde sea que estemos. Y eso me entusiasma. Pero también será una locura porque es indistinguible saber si estás hablando con una persona real o no. Y eso no me gusta ni un poco, no voy a mentir. Estoy bien con el cambio, pero eso está avanzando muy rápido. Sí, y mira, respecto a lo que mencionas, hay un área específica en la que creo que cubriste muchos puntos muy buenos, pero hay un aspecto en el que solo rozaste el tema. Pero creo que te daré un ejemplo. Esto fue hace algunos años, cuando todavía vivía en Nueva Zelanda y estaba cambiando las pastillas de freno de mi Lexus IS350. Y el año de mi auto en particular era un año de transición de un modelo antiguo a un modelo renovado. Y el sitio web que utilizo, el sitio web de repuestos de mi tienda local. La tienda de repuestos tenía un buscador de piezas y puse la marca, el modelo y el año de mi auto y me recomendó estas pastillas de freno. Así que las compré. No encajaban. Así que tuve que buscar en Google, investigué en Reddit y decían, en esta transición tienes que buscar esta marca en el disco. Tienes que buscar esto, XYZ. Y si tienes esto, entonces significa que necesitas estas pastillas de freno en lugar de estas otras porque tienes este juego único de calipers para este caso específico. Donde creo que la IA, porque la IA está entrenada, en la mayoría de los casos, estos modelos de lenguaje están entrenados con datos globales de todo Internet, incluyendo Reddit, incluyendo YouTube, incluyendo todo lo demás. Así que, si estuviera hablando con un agente de IA cuando hice ese pedido en línea, diría, creemos que estas pastillas de freno deberían encajar en tu coche según la marca, modelo y año. Sin embargo, otros usuarios de todo Internet han informado que debes prestar atención a estas cosas X y Z, porque estas pastillas de freno, las pastillas de freno podrían no funcionar si tienes esta versión específica y única de esta marca y modelo, año del coche, sí, exacto. Así que aporta este corpus global de entendimiento y de alguna manera la mente colectiva de la humanidad y las experiencias de la humanidad las integra en la experiencia. Además de los datos en bruto que el fabricante de esas pastillas de freno proporcionaría al minorista de esas pastillas de freno. Y él dice, de acuerdo, el fabricante dice que estas marcas y modelos de coches son compatibles con estas pastillas de freno. Bueno, tal vez sí, pero tal vez no en ciertos escenarios. Y es esa mente colectiva de la humanidad la que enriquece esos datos de producto en bruto con experiencias reales en el mundo real. Es la fusión de esas dos cosas juntas. No estoy diciendo que los datos del fabricante ya no vayan a ser necesarios, pero van a tener que ser enriquecidos por experiencias del mundo real. Y por eso creo en la IA
Eso incorpora cosas como reseñas de productos, incorpora cosas como calificaciones, incorpora toda esta información de todo el espectro del comercio. Eso se convierte en algo para lo que un software PIM o MDM nunca fue diseñado para albergar ese tipo de datos. Pero los LLM sí pueden y lo hacen. Y ahí es donde creo que la IA le da incluso superpoderes al software PIM o MDM. Sí. Así que creo que, especialmente en el sector automotriz, mencionaste algo que aparentemente suena como una tarea pequeña, ¿verdad? Bien, dame las pastillas de freno correctas para mi auto. En el trasfondo, lo que eso significa. Y probablemente estés familiarizado con los estándares ACES y PIES en Estados Unidos. Oh, sí. La información de compatibilidad. Pero un solo auto puede tener cientos de compatibilidades, es decir, filas. Así que cada compatibilidad aplicable, como la F-150 2019, este motor, esta caja de camioneta, 4 puertas, lo que sea, eso es un registro. Y luego el siguiente. Así que todas las permutaciones son una sola fila de datos. Eso significa que del lado del fabricante o del minorista hay millones de filas de datos de compatibilidad que necesitan ser actualizadas, mantenidas y ser precisas, pero que respaldan lo que parece ser una solicitud muy simple. Dame las pastillas de freno correctas. Y si estos datos no son correctos o no están completos o hay una anomalía ahí, porque hubo un año de transición, ¿verdad? Así que, de nuevo, aquí es donde los datos PIN se encuentran, con los datos de compatibilidad y con la IA para juntar todo esto en una recomendación priorizada para el usuario. Y de nuevo, parece algo sencillo de hacer, pero es un desafío enorme para los fabricantes y minoristas. Y de hecho también estamos en una época de transición en la que los clientes todavía buscan, de cierta manera, y no adoptan la IA. Por ejemplo, en Amazon, ¿verdad? Donde en cualquier lugar donde chatees, normalmente pones el año, la marca y el modelo, y luego se filtran las piezas que son relevantes para ti. Pero no todos, y eso es en realidad en Amazon. Solo el 20% de todos los consumidores realmente ingresan su auto en lo que se llama el garaje de Amazon. El 80% busca únicamente usando la barra de búsqueda. Escriben, tengo unas 150 y necesito pastillas de freno. Y para que eso funcione necesitas tener, y esto no es una buena práctica por cierto, pero necesitas que esa información de compatibilidad esté de alguna manera referenciada en el título, en la descripción, para que la consulta de búsqueda realmente pueda encontrar algo. Sí. O activar algo. Algún tipo ORS de formulario sencillo donde recopiles más datos de manera más estructurada del visitante. O para el corrector. Y decir, está bien, ahora realmente necesito un poco más de información. ¿Me puedes dar el BIN? ¿Me puedes dar la matrícula? ¿Me puedes dar el país? ¿Volante a la derecha o a la izquierda? ¿Me puedes dar un poco más de información? Pero sé lo que buscas, sé la intención de lo que estás buscando, pero ahora necesito un poco más de contexto para poder darte un resultado relevante. Sí, y creo que aquí es donde los minoristas de autopartes realmente pueden diferenciarse ofreciendo una mejor experiencia de usuario que la que podría ofrecer Amazon, que vende todas las categorías. Y creo que mencionaste el ejemplo de Grainger antes, pero esas son las oportunidades que tienen ahora los minoristas para realmente diferenciarse y tener una verdadera razón de ser. Y sí, entras a la tienda y ahí tienes a un representante de servicio que sabe estas cosas, pero esas personas van a ser cada vez menos. Y ahora necesitamos entrenar datos, sistemas y modelos para que ocupen su lugar y puedan guiar al cliente hacia el producto correcto. Pero, de nuevo, creo que hay una gran oportunidad. Las tiendas como Advanced, AutoZone, Rock Auto, todas las que existen, pueden invertir en este tipo de experiencias. Porque por otro lado, si compras la pieza equivocada, la vas a devolver y ellos tienen que pagar por la devolución. Y eso representa un gran centro de costos. Así que esa inversión no solo es un costo hundido, también es un costo de oportunidad. No hacerlo implica que si no lo haces, igual tendrás esas devoluciones. Seguirás teniendo esos clientes insatisfechos que luego compran en otro lugar. Así que realmente el análisis de ROI no es solo cuánto más vendo, sino que ahora es una cuestión operativa fundamental que creo puede resolverse con IA, pero necesitas que las empresas estén preparadas para dar ese paso y dispuestas a dar ese paso. Pero creo que es una gran oportunidad para que los minoristas se diferencien siendo precisos y ofreciendo una excelente experiencia de usuario en esos casos de uso. Te voy a contar otra área donde creo que la IA va a volverse realmente relevante muy pronto y me encantaría saber tu opinión al respecto. Volviendo a mi ejemplo de las pastillas de freno, ahora
toma mi experiencia y al final lo que tuve que hacer fue quitar la pastilla de freno de mi auto. Tuve que tomar mi otro auto. Tuve que conducir hasta la tienda de repuestos para autos. Tuve que decir, esta es la marca, modelo y año. Estas son las pastillas de freno que dijeron que deberían tener, pero no son iguales. Saca 2 o 3 juegos de pastillas de freno que creas que van a encajar de tu estante y vamos a abrir la caja. Vamos a comparar estas y vamos a asegurarnos de que sean un reemplazo directo para lo que necesito. Ahora toma eso. Eso fue doloroso para mí. Pero ahora piensa en un taller mecánico o en un gerente de flota que está haciendo pedidos. Miles, cientos de miles de piezas al día, al mes, al año para aplicaciones específicas en toda su flota, mantenimiento, taller, etc. Ahora piensa en el tiempo perdido. Ahora piensa en los días extra que esos vehículos tienen que permanecer en el taller mientras llegan las piezas de repuesto, porque la primera pieza era incorrecta. Ahora, lo interesante es que con la IA multimodal, por ejemplo, puedo hacer algo tan simple como tomar una foto de una receta en español, o de una lista de ingredientes, o de algo más. De la parte trasera de un artículo, puedo abrir ChatGPT en mi teléfono. Puedo subir eso y decir, ¿puedes traducir esto al inglés para mí? ¿O puedes identificar esto? Cuando estaba buscando comprar una moto de cross aquí, había un par de motos que estaba viendo en Facebook Marketplace y no tenían el año. Tenían la marca y el modelo, pero no el año exacto. Pensé que sabía cuál era el año. Descargué la imagen de Facebook Marketplace. Subí eso a ChatGPT y le dije, ¿sabes de qué año es esto? Y me respondía, según el esquema de colores, según estas 5 cosas, creemos que probablemente, cómelo, este año o este rango de años, sabemos que es una onda, sabemos que es esto, pero creemos que es de este año, por todas estas razones, de todo Internet. Creo que vamos a llegar a un punto en el que podré tomar una captura de pantalla de esas pastillas de freno. Voy a poder subir eso a mi sitio web local de confianza, mi AutoZone o lo que sea, y decir, ustedes dicen que necesito estas pastillas. Pueden validar y asegurarse, basándose en esta imagen que he subido de mis pastillas de freno, que realmente es la correcta, un reemplazo 1 a 1 de estas pastillas de freno. Y entonces podrá comparar siempre y cuando tenga los datos de imagen de las pastillas que propone y tenga mi imagen y pueda compararlas, podrá decir, no, en realidad la pastilla que necesitas es esta otra alternativa. Así que creo que vamos a llegar a un punto en el que siempre y cuando la base subyacente, los datos, que AutoZone o quien sea tenga disponibles sean tan ricos, como imágenes detalladas. Por ejemplo, creo que esto empieza a crear una experiencia mucho mejor que lleva a una frustración mucho menor por parte del cliente y a tasas de devolución mucho más bajas. Sin duda. Sí. Así que creo que, ya sabes, si realmente quieres llegar, digamos, si volvemos a los años 50, 60 o lo que sea, realmente no importa. Pero en aquel entonces era como que tenías un minorista y ellos ponían estos productos en el estante y tú como consumidor, eso era todo lo que podías comprar. Podías ir allí y la selección ya estaba hecha para ti y comprabas estas 3 barras de jabón y lo que fuera. Creo que ahora estamos llegando a un punto en el que puedes tener una experiencia de usuario hiperpersonalizada con la disponibilidad de todos los productos del mundo al alcance de tu mano, ¿verdad? Ya no se trata de que estos grandes centros o comerciales solo te muestren su surtido. Ahora literalmente puedes, sí, como dijiste, puedes subir algo y tienes todos estos productos, ofertas que están disponibles en el mundo. Preparados, estén, consultados por tu pregunta. Y puedes comprar esos productos, y creo que eso nos permite ahora enfocarnos en esto. La experiencia del usuario en automoción en el marketplace de Facebook para productos usados, las piezas de autos usadas es otro ejemplo, ¿verdad? Donde puedes comprar esto. Pero piensa en toda la ropa, ¿cómo se va a ver esto en mí y cómo subes una foto de tu silueta? O las oportunidades ahí son infinitas, y creo que esto nos lleva a una personalización mucho más hiperespecífica. Podemos hacer eso digitalmente, algo que no podías hacer en una tienda departamental. Pero creo que esto, de nuevo, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Requiere datos para que funcione. Para que tú, como fabricante, puedas participar en esas experiencias de compra, tienes que respaldar estas descripciones meta tan importantes. Pero también puedes usar la inteligencia artificial para ayudarte a enriquecer los datos que ya tienes a través de esas imágenes. Y creo que es una oportunidad, pero también es una forma fácil de quedarse atrás si no te adaptas. Si no adoptas la inteligencia artificial tal como es hoy, cuando trabajamos con clientes, tenemos algunos que son súper pioneros y se lanzan de lleno y luego resuelven el resto sobre la marcha.
Luego tenemos algunos que dicen, está bien, queremos mantenernos dentro de este ámbito, tal vez de un LLM específico o de una herramienta específica. Y luego hay quienes dicen, oh, hay demasiado riesgo. Vemos un gran riesgo corporativo, con todos nuestros datos filtrándose donde no queremos que se filtren, y no adoptamos. Pero francamente no creo que exista la oportunidad de avanzar simplemente sentándose a esperar. Creo que todos sabemos la importancia que tiene la inteligencia artificial. Necesitamos encontrar la manera adecuada para cada empresa. ¿Cuál es la forma correcta de adoptar la IA y en qué capacidad? Creo que vamos a tener directores, vicepresidentes de IA en las empresas que están surgiendo, personas que forman parte del equipo digital, pero la IA va a convertirse en una parte mucho más importante. Y creo que vemos a muchas más empresas adoptándola muy rápidamente en el ámbito industrial. Creo que en relación a lo que mencionas, uno de los desafíos fundamentales vuelve a lo que dije antes, que es que las empresas no tratan los datos como un activo con un valor real y tangible, que le asignen ese valor a ese activo y que le asignen un valor de mantenimiento a ese activo. Cada año se dedica a mantener, mejorar y ampliar ese conjunto de datos. Si no lo ves como un activo, nunca vas a presupuestar adecuadamente para mantener y ampliar ese activo. Y por lo tanto, si realmente no le asignas un valor comercial a eso, entonces se vuelve muy difícil justificar el gasto y la inversión continua en ese activo. Y volviendo al ejemplo de la pastilla de freno, en este caso en particular, casi todos los productos de pastillas de freno que había en este sitio web de autopartes usaban la misma descripción genérica para esa marca y esa versión de pastilla de freno y utilizaban la misma imagen genérica estándar de la pastilla de freno. Ahora bien, la inteligencia artificial nunca va a funcionar en ese escenario. Para comparar una imagen que yo suba de mi pastilla de freno, para hacer coincidirla con una pastilla de freno si están usando una imagen genérica para todas sus pastillas de freno. Si están usando una descripción corta genérica para una pastilla de freno Lucas semimetálica, si usan esa misma descripción corta para esa misma pastilla de freno, que aplica para 1000 vehículos diferentes, eso nunca va a funcionar. Realmente necesitan ser mucho más específicos, más allá de solo una diferencia en el número de SKU, que normalmente es la única diferencia en ese escenario. La única diferencia es el SKU. La imagen es la misma, la descripción es la misma, solo cambia el SKU y la tabla de aplicaciones. Pero necesitamos mejorar mucho en ser mucho más detallados con los datos únicos que tenemos para cada SKU y cada variante de un producto, porque la realidad es, si vendo bombas industriales, por ejemplo, una serie de bombas puede parecer igual y pueden usar la misma imagen, pero pueden tener un diámetro de entrada diferente, un diámetro de salida diferente, una capacidad de manejo de altura diferente, un amperaje diferente, todas estas especificaciones técnicas realmente distintas, entre ellas que, en realidad, importan para la aplicación en la que voy a usar esa bomba. Algunas son sumergibles, otras no son sumergibles. Hay todo tipo de datos diferentes, realmente muy técnicos que necesito conocer para que pueda averiguar si ese producto va a funcionar o no en la aplicación para la que lo estoy especificando. Y si en algún momento de ese proceso utilizo datos genéricos, eso no va a llevar a un buen resultado para el cliente. Sí, sí. Creo que todos esta es una excelente manera de señalar, por ejemplo, la importancia de los datos. Eso normalmente lo hace una persona resolviendo esas cuestiones. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos de datos para eso en el backend? De hecho, tenemos a un fabricante de bombas como uno de nuestros clientes. Pasamos exactamente por ese caso de uso y la importancia de eso. Y los desafíos que puede generar si proporcionas la información incorrecta y cómo los clientes compran en función de esa información. Esto es, digamos, lo que diferencia a un comprador B2B de un cliente DTC, ¿verdad? Por ejemplo, cómo compran los clientes y cómo reservan los compradores. ¿Cuál es su motivación para realizar una compra? Estos canales frente a lo que busca un comprador emocional en un canal como Amazon, por ejemplo. Y por lo tanto, esas necesidades de contenido y datos son muy diferentes. Y eso aplica a toda la industria automotriz, a todos estos productos. Y la desventaja es que cuando no tienes acceso a todos los productos disponibles, volviendo al ejemplo anterior, tienes 3 productos en el estante. La decisión la tomó el surtido de la tienda. Así que confías en esa tienda para que te ofrezca buenos productos. Ahora, por otro lado, entras a un sitio y hay cientos de pastillas de freno disponibles y nunca antes habías oído hablar de ellas. Exacto, y ni siquiera lo sabes. Y sí, son compatibles con tu auto, pero las pastillas cerámicas son compatibles con los rotores que tienes.
son buenas, es una buena marca, es un buen producto. La gente, como cualquier consumidor, dice, estoy dispuesto a pagar más si sé que estoy obteniendo el producto correcto, el bueno. Pero también tengo un presupuesto, así que no puedo simplemente comprar lo mejor de lo mejor. Pero eso es el concepto de valor y el hecho de ofrecer, sí, esto es compatible con tus rotores. Y sí, esta es una marca confiable. Este es un buen producto, en contraste con, obviamente no quieres decir que este no es un buen producto, pero esas son las preguntas que nos hacemos cuando tomamos una decisión de compra. Puede que no hayas oído hablar de esas marcas automotrices, puede que no conozcas esas pastillas de freno, no lo sabes, ¿verdad? Normalmente hay un técnico de servicio que hace una recomendación, pero todos también hemos pasado por ese caso. Fuimos a nuestro taller de confianza y nos recomendaron que necesitábamos reemplazar todo esto y costaba miles de dólares. Y nos preguntamos, ¿realmente necesito eso? Y ahora piensa, si tuvieras esa IA imparcial que realmente te ayuda a identificar lo que realmente necesitas y luego te hace una recomendación, por ejemplo, decirte, oye, según las mejores prácticas, deberías reemplazar ambos lados. En muchos casos hemos visto que los clientes tienen mucho éxito simplemente haciendo esto. Esto sería una alternativa más económica, pero aquí está el riesgo que implica. Y ahora puedes contar con esa imparcialidad. Ese acompañante, diría yo, que te ayuda a tomar la decisión de compra correcta. Pero, de nuevo, esto es algo que necesitamos, porque si ahora entras a una llamada en línea y mencionas, o si entras a un sitio web y buscas productos, te enfrentas a un catálogo enorme y aún así tienes que tomar esa decisión por ti mismo. Y creo que, una vez más, aquí es donde la IA realmente puede cerrar esa brecha para ayudarnos a elegir el producto correcto según nuestra necesidad específica. Creo que también las marcas finalmente están empezando a darse cuenta y especialmente los minoristas, aunque en menor medida. Las empresas B2B, especialmente en distribución mayorista, están empezando a darse cuenta de que tenemos que dejar de vender SKUs para empezar a vender soluciones. Así es. Y eso muchas veces significa crear kits, muchas veces significa hacer paquetes, muchas veces significa productos agrupados, muchas veces significa, hace un par de años estaba trabajando con un minorista, fabricante, mayorista y desarmador de vehículos 4x4. Así que vendían productos nuevos, de terceros. Estaban vendiendo algunos de sus propios diseños de marca. Productos. También desarmaban vehículos 4x4 y vendían componentes usados. Y en muchos casos, cuando alguien entraba al sitio web, se volvieron muy inteligentes y dijeron, mira, si alguien quiere levantar su camioneta, ya sea un body lift o un lift de suspensión, o tal vez quiere mejorar toda la suspensión de su vehículo, no quiere tener que buscar resortes, amortiguadores, struts y todos estos diferentes componentes, y asegurarse de que todos sean compatibles y que realmente funcionen bien juntos, y que haya los espacios necesarios y todo ese tipo de cosas. Así que lo que empezaron a hacer fue armar kits completos. Bien, genial. ¿Quieres levantar tu vehículo? ¿Quieres tener esta cantidad adicional de distancia al suelo? Este es el kit que necesitas. Si quieres esta cantidad de distancia al suelo, o si vas a hacer baja, o vas a hacer estas diferentes actividades, si vas a hacer eso, o solo eres un guerrero de fin de semana ocasional, entonces no necesitas este kit de suspensión súper sofisticado de $15,000. Este kit de suspensión de $2,000 o $3,000 estará perfectamente bien. Se da. Dependiendo de para qué lo vayas a usar, en qué vehículo lo vas a instalar, cuál es tu rango de presupuesto, cuál es tu tolerancia al riesgo, todas esas cosas. Genial. Ahora están armando paquetes y combos que le quitan la carga cognitiva al cliente. Ya no tienen que preocuparse de si están comprando lo correcto para la aplicación adecuada y pensar, oh Dios mío, tal vez tenga que devolver esto si pido lo incorrecto y es caro, es grande, es pesado, el envío cuesta mucho. Voy a tener que pagar el envío para devolverlo. Dios mío, esto es súper estresante. Y por eso siento que esto también es un punto de diferenciación para la marca, porque tienen el conocimiento internamente. De hecho, tienen un taller. Tienen especialistas que han estado en el mundo de la tracción en las 4 ruedas por 30 años. Saben cuáles son las mejores cosas para armar según una aplicación específica. Es este conocimiento, es esta experiencia en la materia lo que realmente agrega valor a la transacción. No es el hecho de que tenga 100,000 SKUs disponibles. Es cuáles son el paquete de SKUs que realmente me importan. Y sin datos de calidad e incluso sin tener la base de datos que te permita decir que estos 5 artículos realmente funcionarán en este vehículo, de esta marca, modelo, año, esta versión del vehículo, nunca podrás llegar al punto en el que siquiera puedas empezar a pensar en agrupar, armar kits, juntar productos y en realidad crear de manera efectiva un servicio de curaduría. Como parte de tu conjunto de SKUs donde creas estos SKUs virtuales que son tu paquete, es único para ti.
Así que ahora nadie podrá ir y buscar en línea ese paquete y comparar tu precio directamente con el de tu competidor, porque ellos no lo están vendiendo de la misma manera que tú. Sí, creo de nuevo que esto es una parte enorme, una oportunidad para que los minoristas, cualquiera, se diferencie y realmente se enfoque en su base de clientes y los atienda. Pero creo que debemos estar abiertos a invertir mucho en ese ámbito. Debemos estar dispuestos a analizar detenidamente los datos de producto que tenemos hoy y cómo están estructurados actualmente y cómo configuramos todo esto. Pero creo que esto va a influir en los trabajos que tenemos hoy. No siempre van a ser iguales a cómo serán el próximo año, pero creo que nosotros, los clientes, o mejor dicho, los clientes, es decir, cualquier minorista o fabricante, tendrán que avanzar para replantearse cómo piensan sobre su producto, cómo piensan sobre el comportamiento de compra de sus consumidores y cómo consideran participar en esta nueva ola. Pero sí, creo que hay oportunidades, grandes oportunidades, y estamos profundamente involucrados con los clientes tanto en la IA generativa como en la IA agéntica, ¿verdad? Como este proceso exacto. ¿Y cómo reducimos los esfuerzos manuales para limpiar datos, para analizar datos? Así que estamos aprovechando la IA para examinar los datos, darnos retroalimentación sobre cuál es la recomendación, qué deberíamos hacer, en qué deberíamos enfocarnos, dónde están las duplicaciones y cosas por el estilo. Cosas que antes les tomarían mucho tiempo a nuestros consultores, ahora podemos procesar y enormes cantidades de datos con IA, obtener retroalimentación, hacer estos cambios y ponerlos en práctica. Así que estos grandes proyectos y enormes problemas que antes eran como, Dios mío, ni siquiera quería empezar esta montaña de trabajo. Podemos hacer esto de una manera mucho más rápida aprovechando la IA, llegar al 80% del trabajo y luego que una mente humana haga la parte de consultoría, lo implemente, lo suba y esté listo para usar. Así que estos proyectos de datos que parecían enormes ya no son montañas insuperables. Ahora es como, sí, podemos hacerlo. Colaboremos juntos en eso. Así que para cualquiera que esté ahí afuera, si tienes desafíos con datos, trabajemos juntos en esto. Vamos a trabajar en esto juntos. Y esa es la base para todo lo que viene. Y si aún no has invertido en datos, definitivamente deberías hacerlo. No podría estar más de acuerdo contigo. Qué conversación tan fantástica. La hora se ha pasado volando. Obviamente, la gente puede contactarte a través de LinkedIn. Voy a dejar el enlace de tu sitio web en las notas del programa. Aparte de eso, si alguien quiere contactarte y hablar sobre IA, datos, PIM, MDM, sindicación y todo lo que hemos discutido hoy, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse contigo y tener esa conversación? Sí, siempre puedes encontrarme en ferias comerciales, Shop Talk, estoy por todos lados. Estamos ubicados en Raleigh, Carolina del Norte. Obviamente puedes contactarme por correo electrónico. Tenemos seminarios web que organizamos desde nuestra empresa todos los martes con lo último y lo mejor en IA. Te invito a participar. Los enlaces para eso también están en nuestro sitio web. Pero en definitiva, hay muchas formas de ponerte en contacto con nosotros. Empieza por el sitio web y probablemente nos veremos en alguna feria comercial específica de tu sector. Estaremos por aquí. Somos muy activos. Estoy bastante seguro de que nos encontraremos. Me encanta, me encanta. Ahora, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, es donde me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta. La pregunta que quieras puede ser personal o profesional. Señor Carsten Krohn de Citation, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Oh, me pones en aprietos. Tengo que hacerlo. Hay que hacerlo. Dime una parte de tu vida personal en la que ahora dependas más de la IA que, digamos, ¿hay alguna en la que realmente dependas mucho de la IA? En realidad, probablemente sí. Estoy usando, primero que nada, he redirigido todas mis búsquedas. Tengo el complemento de ChatGPT en mi navegador. Así que ahora todas mis consultas web van directamente a ChatGPT. Eso es lo primero. Así que uso ChatGPT probablemente unas 50 veces al día y cosas así. El otro ámbito en el que uso IA casi exclusivamente es en la postproducción de contenido. El proceso de distribución. Las primeras ediciones de todos mis episodios de podcast se hacen en Descript, que utiliza IA para identificar muletillas, pausas, etc., y aplicar el sonido de estudio. Todo eso está impulsado por IA. Opus Clip utiliza IA para seleccionar los mejores fragmentos de contenido largo y convertirlos en contenido corto, añadir todas las transcripciones, incrustadas, etc. Ahora todo eso está impulsado por IA.
Así que estoy usando IA, alguna herramienta basada en IA. La estoy usando literalmente todos los días ahora, pero una de las cosas más interesantes es que cada día aprendo nuevas formas de usar la IA. Esa imagen fue muy gracioso porque hace menos de 2 semanas estaba literalmente mirando esta imagen de una motocicleta. Dios, ¿de qué año es esto? Y pensé, vamos a intentarlo, vamos a comprobarlo en ChatGPT y ver si lo sabe. Y efectivamente lo sabe. Así que incluso yo lo estoy subestimando. Y mira, llevo trabajando con IA desde que se volvió algo común en el pensamiento general, ya hace un par de años. E incluso yo subestimo algunas de las cosas que las herramientas de IA más simples pueden hacer hoy en día. Ni siquiera se me ocurre preguntarle algo a la IA porque simplemente, no sé, simplemente no lo hago. Uso este ejemplo. Cuando Google salió por primera vez y se volvió popular, y yo estaba contratando en el sector de comercio electrónico, había personas que enviaban su currículum y decía experto en Google. Y eso realmente era algo, como alguien que podía obtener algo significativo de Google. Ahora tenemos ingenieros expertos en prompts de IA y están poniendo eso en su currículum. Dale 1 o 2 años más y va a ser igual de ridículo poner ingeniero de prompts de IA en tu currículum, como lo sería ahora decir experto en Google en tu currículum. Creo que va a ser igual de ridículo porque se va a volver tan ubicuo y tan entrelazado en nuestra vida cotidiana. Todo se trata de las aplicaciones, ¿verdad? Es igual que cuando salieron los teléfonos móviles por primera vez. Hasta que aparecieron las tiendas de aplicaciones para acompañar a esos smartphones, seguían siendo teléfonos tontos. Cuando salieron las aplicaciones, todo era sobre las aplicaciones, tonto, como se decía entonces. Todo es sobre las aplicaciones, no tonto. Y sobre las aplicaciones que usarán la IA para hacer lo que hacen de forma más inteligente, mejor, rápida y eficiente. Eso es probablemente lo que más me entusiasma. Pero literalmente estoy usando la IA cada vez más todos los días. Y fue un poco doloroso cuando hice la transición de la búsqueda de Google a la búsqueda con ChatGPT. Me tomó unos días acostumbrarme a la forma de interactuar con ChatGPT para sacarle el máximo provecho, pero estoy aprendiendo rápido. Y diría que para cualquiera que esté en ese dilema y tenga miedo de esto de la IA, tienes que empezar a mojarte los pies en el agua cada vez que tengas la oportunidad. De lo contrario, te vas a quedar atrás. Así como hubo gente que se quedó atrás con la revolución móvil, así es como me siento. Sí. Genial. Amigo, fue un placer estar aquí. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, entra a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Get Mentored by Jason.